Había un rumor que el mundo nació en amor antes de vestirse las estrellas de fuego. Nace un hilo plateado desde la oscuridad. Un chispazo anunció la lumbre. Un vacío sin fin al fin se rinde, y al principio el día uno. En una panoplia dorada subían querubines y amiantes, amos de estrellas, formas sin materia, cálculos sin cargo, que descienden de la escala de sendas humildes. Al instante lo divino tocó la carne, tocó la vista. La raza humana brotó desde el terrón, con mano y mente pronto para gobernar, y su alma lista para ver el rostro de Dios. Pero el vacío rugía para sujetar a su hijo. Esa inclinación antigua y dura cerviz, por el engaño y lengua torcida, amarró el aliento dotado del hombre. Así cayeron los hijos de Adán a las tumbas bajas de Tártaro, a esperar la flama moribunda cuando todos regresen al lugar de concepción. Pero antes que danzaran los cosmos, antes que Dios encendiera los cielos, existía el amor, con todo Dios de parte de Dios, el Verbo proclamado. Entretejiendo carne, alma y hueso, el Verbo se apropió del cuerpo herido del hombre para extraer el veneno mortal y cargar la demanda inmoral del pecado. Pero la muerte fraguaría la espada que golpeara el talón radiante del Hijo del Cielo. Esa antigua herida, infectada aún, infligió al más santo. Pero el pecado, aún con sus orgullosas mentiras, despojado de su poder, fue pisoteado. Pues las tinieblas no pueden vencer el fuego de la salvífica corona. La creación, gimiendo en corrupción, se levantó de nuevo, viva, renacida. El Verbo que invocó vida desde el abismo, destrozó para siempre la vergüenza. Había un rumor que el mundo nació en amor. Un murmullo fidedigno, el Verbo, la vida, el resucitado, que rehace todo de nuevo. Muy buenos días, hermanos. Qué gusto volverlos a ver, volverlos a saludar a través de este medio. Hoy es domingo 24 de mayo y pues es un día especial porque es un día en que vamos a alabar a nuestro Dios a través del canto y a través de escuchar su palabra. Espero que este tiempo sea de bendición para cada uno de nosotros, los que estamos trabajando como miembros en esta iglesia, así como aquellos que nos ven y nos escuchan. También espero que allá en sus hogares, junto con sus familias, reciban bendiciones de parte de nuestro Señor. Pues una vez que hemos dado la bienvenida a este momento, vamos a hacer una oración para que podamos invocar el nombre de nuestro Dios y que nos acompañe. Sabemos y estamos convencidos que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él en medio de nosotros. Así lo prometió. Esas fueron sus palabras y con esta certeza es que vamos a orar. Los invito a que ahí en su hogar podamos hacer esta pequeña oración. Cierren sus ojos y concéntrese, ponga su mente y su corazón en las manos de Dios. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te alabamos, te glorificamos porque eres bueno, Padre, con nosotros. Tú nos has dado todo, nos diste la vida, nos has dado salvación a través del perdón, Señor, que tú nos concediste por ese acto, Señor, expiatorio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Por eso te proclamamos Rey, Señor. Por eso te alabamos, te glorificamos. Y pedimos especial bendición por este tiempo para que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que nos instruya para toda verdad.
y a toda justicia. Pedimos por aquellos hermanos que nos ven en sus casas y aquellos que nos escuchan por este medio. Te pedimos también una bendición especial, Padre, por quien va a presidir el mensaje en este día, para que tu palabra de verdad sea la que llegue hasta el corazón, Señor, y dé su fruto al 100%. En el nombre de Jesús te lo pedimos, te damos gracias. Amén. Así es, hermanos, pues estamos alegres por estar una vez más aquí, ya que nuestro propósito es alabar a nuestro Dios de manera unida. Por ello, voy a permitirme leer el Salmo 34, versículo 1 al 3. Y dice así: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún su nombre. Hermosas palabras, hermanos, que nos invitan precisamente a, en forma unida, exaltar el nombre de nuestro Dios. Por ello, vamos a dar tiempo para la alabanza y vamos a entonar dos himnos. Uno es Santo, Santo, Santo y otro es de gloria en gloria. La letra aparecerá en pantalla, hermanos, como de costumbre. Espero que ahí en su casa ustedes puedan entonarlo junto con nosotros. Alégrese, regocíjese, ponga su corazón, ponga su mente para decirle a ese Señor que le dio la salvación: te amo, Dios, sé parte de mi vida y de mi familia. En el nombre de Jesús, vamos a entonar entonces esta alabanza. Amén, hermanos. Santo,
Hermosas alabanzas, hermanos, cuando se entonan con el alma, con el corazón. El Espíritu se regocija porque es a través de la alabanza que adoramos a nuestro Dios. Es una de las formas en que nosotros le decimos a Dios gracias por lo que has hecho en nuestra vida. Pues vamos a darle tiempo ahora a este momento especial que es la palabra de Dios. El centro de nuestro culto siempre será nuestro Señor Jesucristo, su palabra, porque su palabra es verdad. Y eso es lo que proclamamos, porque a Él le proclamamos Rey. Así que, hermanos, pues vamos a pedir a nuestro hermano Hugo Hernández Nevares que tome este lugar. Le vamos a ceder este espacio para que Él traiga ese pan de vida que usted y yo tanto necesitamos. Ahora, en este tiempo que nos toca vivir, en medio de estas contingencias sanitarias, en medio de tantas situaciones difíciles, que no solamente vivimos en nuestro país, sino de forma global, seguramente esta palabra, esta reflexión, tendrá mucho sentido en nuestra vida espiritual. Y yo espero que el Señor, a través de su Espíritu Santo, haga su obra en usted. Así que vamos a dejar este espacio a nuestro hermano para que pueda dar el sermón de este día. Amén. Vamos a orar por él. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias y pedimos bendición por nuestro hermano Hugo Hernández, para que pues tú pongas palabra en su boca, Señor, y que ese mensaje que él viene a compartir, en donde seguramente tu Espíritu Santo, Señor, ha puesto en su mente, en su corazón, palabras que tú quieres que nosotros conozcamos. Sabemos que en medio de todas estas aflicciones que estamos viviendo hoy, tú quieres comunicarte con nosotros, Señor, a través de tu palabra, y quieres darnos esa esperanza y esa certeza de lo que necesitamos. Utiliza a nuestro hermano Hugo Hernández, pon palabra en su boca, para que esa semilla quede sembrada en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, y podamos entender el propósito que tú tienes para nuestra vida. Porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro único Dios y Salvador. Amén. Buenos días, hermanos. Para este domingo
Y después de todo lo que ha estado aconteciendo, no queda más que hacer una pregunta, al menos en lo personal yo lo hago. La pregunta, ¿los tiempos del fin? Esa pregunta es la que definitivamente me ha hecho pensar toda esta semana, y yo considero que vale la pena hablar de eso. Me gustaría que leyéramos un texto. Ese texto está en Hechos 1, del 6 al 11. Es muy interesante porque el acontecimiento aquí es que Jesús, el Jesús resucitado, es el que está aquí de por medio. Y fíjense lo que dice el texto. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha venido, tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como lo habéis visto, ir al cielo. Como digo, es importante el texto. Imagínense, Jesús resucitado. La pregunta obligada, el pueblo judío siempre estaba pensando en qué momento Dios le iba a permitir ser pues el rey de la tierra. La idea es que un rey, ¿no?, a nivel mundial. Ellos querían ser el reino o el lugar central de un gobierno mundial. Pero Jesús les dice: no es el momento para que ustedes sepan de estas cosas, ¿sí? Eso solamente mi Padre sabe de esas cosas. Ahora bien, Jesús había hablado en otro momento de algo que tiene que ver con esto. Dice en Mateo 22, 41 al 46, que estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es el Hijo? Ellos le dijeron: pues de David. Y él les dijo: pues ¿cómo es que en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra. ¿Sí? Esto es un acontecimiento importante para comprender la situación de lo que ahora estamos viviendo. ¿Por qué? Porque si vamos a hablar de todo el acontecimiento desde hace 2000 años a la fecha, entonces esto tiene valor en este momento, ¿sí? Cuando el sumo sacerdote le pregunta a Jesús si él es el Hijo de Dios antes de la crucifixión, la respuesta que dio Jesús es esta: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Sentado a la diestra del poder de Dios. ¿Qué significa esto? Estar a la diestra, pues, es tener un lugar de autoridad, ¿sí? Jesús dice que va a estar en un lugar de autoridad, y de hecho, el momento en que Él asciende tiene que ver con esto. Vamos a ver un texto que se refiere. Fíjense en este texto también. El texto siguiente dice una promesa del Antiguo Testamento, ¿sí? Es el Salmo 110, y ahí precisamente es donde Jesús basa sus palabras, porque dice ese texto: Yahvé dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Algo en el Antiguo Testamento. Es una promesa para el Mesías. El Mesías tiene que estar sentado a la diestra de Dios hasta que todos sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Quiere decir que esto, en la forma oriental de entenderlo, es un rey que vence y que tiene a tus enemigos ahí inclinados frente al trono, ¿sí?, haciendo una reverencia porque Él es el vencedor, ¿sí? Ahora bien, vamos a considerar esto. ¿En qué momento
se considera que Jesús es sentado a la diestra de Dios? Pues dice en Hebreos 10, 12 al 14, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ahí prácticamente se describe el momento en que Jesús es puesto a la diestra. ¿Cuál es el momento? Pues dice que precisamente cuando Él hizo una ofrenda por el pecado, entonces en ese momento Él toma autoridad. Ahora, no es lo mismo los tiempos de los hombres que los tiempos de Dios. Y a veces en esto ha habido confusión, porque muchas veces se ha pensado que lo que fue el juicio sobre Israel, sí tiene que ver con el juicio final. Y no es así. El juicio sobre Israel, las famosas 70 semanas de Daniel, tenían que ver con Israel, exclusivamente con Israel, ¿sí? Pero a veces no se toma en cuenta esto porque se dice, bueno, Jesús fue crucificado, resucitó, y se nos olvida un acontecimiento que definitivamente no tenemos en cuenta: la destrucción de Jerusalén. La destrucción de Jerusalén es un acontecimiento histórico tan tremendamente importante para entender la historia de este momento. ¿Por qué? Porque Israel fue destituido total y absolutamente de la relación con Dios, ¿sí? Todo el pacto que Dios había hecho con Israel fue echado por tierra, fue considerado nada. La destrucción de Jerusalén marcó precisamente el final de la presencia de Israel como nación, ¿sí? Sin embargo, es interesante que muchas personas, muchos creyentes, no consideran este hecho histórico. Fíjense que los tiempos de Dios, como digo, son importantes considerarlos. 2000 años después, estamos hablando del 2020 famoso, ¿no? Y tiene que ver con un hecho también esto, que siempre estamos diciendo: ¿cuándo vendrá el Señor? ¿Cuáles son los tiempos para la venida del Señor? Bueno, yo encuentro un texto que me gustaría precisamente compartir, que para mí habla de los tiempos de Dios para nosotros. Está en 1 Corintios 15, 22 al 28. Ahí dice en ese texto: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno a su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Vamos a ver, ¿cómo podemos leer? Despacio, con cuidado y considerando los tiempos que se marcan. Dice ahí: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero el orden que establece esta lectura del apóstol Pablo es muy evidente, que tenemos que tomarla en consideración, separando los momentos, porque dice: 1. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias. ¿Ya sucedió eso? Es un hecho que sí. Definitivamente la resurrección de Jesús ya es un hecho histórico, es algo que ya se dio. Pero luego dice: luego los que son de Cristo. ¿Cuándo? Dice: en su venida. ¿Ya vino Jesús? Pues no, porque si Él hubiera venido, entonces se hubiera dado precisamente la resurrección de los muertos. Es algo muy obvio, ¿verdad? Muy lógico pensarlo. Ahora bien, la tercera cosa que se menciona dice: luego el fin. Fíjense, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad,
y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos, dice, sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Ahora bien, esos son los tiempos, ¿sí? Cristo primero, luego los que son de Cristo en su venida, y finalmente, ¿sí?, el acontecimiento mayor, el vencer toda autoridad, toda potencia, todas aquellas potencias que son sus enemigos, puestos debajo de sus pies, ¿sí? Entonces, definitivamente, ahí tenemos, ¿sí?, el orden que nos establece Pablo. ¿Es una clave del tiempo? Para mí sí. Ahora, claro, cuando dice, ¿verdad?, esos tiempos, pues hay que recordar algo que está escrito en 1 de Pedro 3:8, donde Pedro dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Podríamos decir, entonces, que los tiempos de lo que fue las profecías que están antes de esto, lo que tenía que ver con Israel, ¿sí?, fueron 70 semanas, pero 70 semanas implicaban 70 semanas de años, ¿sí? Entonces, fueron 490 años, ¿sí?, lo que duró todo esto que se desarrollara hasta la caída de Jerusalén, ¿sí? Después de la caída de Jerusalén, tenemos otros acontecimientos muy diferentes, totalmente diferentes, que no tienen nada que ver con Israel, el Israel histórico, el Israel que podríamos decir del Antiguo Testamento. Se tendría que considerar que ahora los tiempos tienen que ver con el Israel de Dios, ¿sí?, y que este Israel de Dios no solamente está compuesto por judíos, sino por judíos y por gentiles. Aunque alguien dice, no, bueno, pero es que el número 1000 se puede entender como muchos años, sin que sea necesariamente la cantidad precisa. Y yo puedo darle la razón, porque resulta que el alfabeto hebreo, ¿sí?, considerada cada una de sus letras un valor numérico, llega nada más hasta 900. La última letra del alfabeto significa 900, es el número 900. Y no hay número 1000, el número 1000 es compuesto de otra manera. Bueno, si dice que son exactamente 1000 años y que tendrían que ser años lunares de 360 días, o son años según lo que a veces se interpreta, como digo, que son simplemente muchos días, pues estamos pasando por muchos días, porque después de todo estamos en el año, ¿qué?, 2020. Ahora bien, vamos a considerar esto. En Oseas, en el capítulo 6, versículos 1 y 2, dice algo muy interesante. Dice: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, y al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. ¿Se fijan qué interesante? Porque dice en plural, no dice en singular, no dice se le volverá la vida después de 2 días y el tercero resucitará, no, dice, habla de un plural, nos resucitará, nos dará vida. ¿Qué quiere decir eso? Que seguramente está hablando del pueblo de Dios, ¿verdad? Y no solamente de un individuo, aunque este texto, esta profecía, se cumplió en Jesús también, porque Él precisamente, ¿sí?, resucitó al tercer día. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, anterior dice una pregunta. ¿Primero y segundo día es lo que hemos vivido? ¿Quiere decir que los 2000 años pasados fueron los 2 días a los que alude esta profecía? Bueno, si es así, entonces estamos entrando ¿a qué día? Al tercer día. ¿Sí? En 2 días nos dará vida, al tercero nos resucitará. ¿Se fijan en esto? Si nosotros consideramos que la palabra de Dios es fiel, ¿sí?, porque lo que Él hace, Él lo hace con toda fidelidad a su palabra, entonces quiere decir que estamos entrando en el tercer día, y al tercer día nos resucitará. Bueno, que nos ha dado vida, durante 2 días nos ha dado vida, es un hecho, porque dicen...
y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y en el 6:47 dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. No dice tendrá, dice tiene ya ahora vida eterna. ¿De acuerdo? Entonces quiere decir que esos textos se refieren ¿a cuáles días? A los dos primeros. La pregunta que surge es, ¿quiénes son los enemigos que Cristo vencerá? Porque se dice que va a vencer a sus enemigos, entonces la pregunta lógica es, ¿quiénes son? Vamos a ver, nuestros tiempos están bien identificados, aquellos que están en contra de Jesús. ¿Por qué lo digo? Porque los que están en contra de Jesús en realidad son promotores de ideologías de supremacía. Ustedes pueden ver que están cargados los periódicos, las revistas, la televisión, YouTube, todo está cargado de esto, ¿sí? De manifestaciones de ideologías de supremacía y de control global, porque eso es precisamente el asunto de nuestro tiempo. Lo que se está buscando no solamente es la ideología de supremacía, sino que se está buscando un control global. Bueno, si supremacía es la superioridad absoluta o el grado más alto de una jerarquía o clasificación, pues lo que se está buscando es eso precisamente, ¿sí? Superioridad absoluta. Pero superioridad absoluta, ¿en qué sentido? ¿Sí? Miren, ahí les van estos temas de ideología de nuestro tiempo. ¿Supremacía económica? Claro que sí. Se habla precisamente de que hay unos grupos muy reducidos de personas que cuentan con la riqueza que es, ahora sí que incontable. Riqueza que uno ni se imagina, ¿sí? Y son supremos en cuanto a la economía. Por otro lado, la supremacía racial, ¿sí? La famosa supremacía de los blancos en Estados Unidos, esa supremacía racial que hasta ha llevado a una situación que se llama la eugenesia, la idea de que el hombre puede ser superado, ¿verdad?, mediante toda la tecnología y se puede llegar a crear un hombre superior. Entonces la supremacía racial es la otra ideología. Supremacía étnica, bueno, sabemos que hay muchas luchas entre las etnias de los pueblos en todo el mundo, ¿sí? Y una cosa muy interesante, a veces no nos damos cuenta de que precisamente el reclamo de supremacía de ciertas etnias que consideran que la historia les pertenece, que la historia los apoya, es más, que los apoya la Biblia para esas supremacías. Bueno, pues la Iglesia debe considerar a quién está apoyando, porque quizá está apoyando a ese tipo de supremacías étnicas que se supone que tienen derecho, cuando que en realidad no lo tienen. Supremacía sexual, eso es terrible. La muerte de mujeres es algo que aparece todos los días en la televisión, todos los días en los periódicos, ¿sí? Muerte de las mujeres, supremacía sexual del varón, pues se considera que por eso es, ¿verdad? Porque el hombre maneja la supremacía sexual. Supremacía de género, tremendo también, ¿verdad? Todo el movimiento que hay sobre esta situación es tremenda, pero hay una cosa, atrás de esto, ¿qué es lo que existe atrás de esto? Se dice que es respeto a los derechos humanos, pero en realidad, ¿qué se busca con esta supremacía de género? Hasta donde yo entiendo en este momento, lo que se busca en realidad es reducir los nacimientos en el mundo, ¿sí? Evitar los nacimientos. A la mujer se le dice, tú tienes derecho sobre tu cuerpo, tú puedes abortar, así de sencillo, ¿sí? Al varón se le dice, ¿para qué te casas? No tienes por qué casarte, ¿no? Sencillamente hay otras formas de familia, ¿sí? Todo eso está orientado a una situación, reducir la población mundial. Supremacía religiosa, de eso tenemos también mucho, ¿no? Todavía las guerras religiosas están ahí, ¿sí? Todavía hay muchas situaciones que tienen que ver con posiciones religiosas, ¿sí? Con supremacías que se buscan manifestar. Bueno, ustedes lo saben, ustedes lo conocen, yo creo que ustedes son lo bastante inteligentes, yo lo considero que así es, de que pueden investigar y darse cuenta en dónde está la búsqueda de supremacía religiosa. Está lleno, ¿sí? Está llena de información. El mundo nos está dando todos los días información sobre supremacía religiosa. ¿Sí es? Bien. Ahora bien, pero una cosa muy interesante, se habla de globalización. Y claro, la idea es que la globalización, desde la perspectiva económica, fracasó. Eso es lo que se está diciendo. Hubo un fracaso, definitivamente, ¿sí? Todo lo que fue cuestiones económicas van para atrás.
Pero hay una cosa, ¿no? Lo que no se dice es que en realidad esto de la globalización tiene que ver con una agenda muy especial, con una agenda muy cuidada que se ha venido manifestando, ¿sí? ¿De qué se trata? Hasta donde yo lo veo y lo entiendo, se trata de subvertir, desvirtuar y pervertir todo el orden legítimo, ¿sí? Todo el orden legítimo, es decir, el logos de la creación de Dios. Todo lo que es orden para Dios, el hombre lo está atacando. Esta agenda lo está atacando. Se trata de quitar todo lo legítimo y dejar solamente lo legal. Mientras sea legal, permitido. Pues por eso leyes por aquí, leyes por acá, para permitir que se den estas cosas que en realidad están en contra del orden de Dios. Pero miren, fíjense lo que estoy diciendo. Están en contra del logos. El logos de Dios, el orden de la creación, el proyecto creador de Dios. En otras palabras, lo que se está manifestando es una posición anticristo, ¿sí? Anticristo, porque Cristo es la manifestación del orden de Dios. Dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Qué se está haciendo en realidad? Atacar al verbo, atacar al logos, atacar aquello que implica lo que Dios quiso que se diera desde el principio, ¿sí? La creación de Dios está siendo subvertida, desvirtuada y pervertida en todos los sentidos. ¿Sí? Se trata de acabar con el mundo, de acabar con las cosas que son ordenadas por Dios. ¿Sí? ¿Y qué es lo que se busca? Convertirlas en dinero. Y como lo dije en un domingo anterior, ¿se acuerdan que dije algo de esto? Que los discípulos le dijeron al Señor, ¿por qué tú andas sobre las aguas y nosotros no? Y entonces Él les dijo, a ver, ¿en qué consideración tienen ustedes un denario? ¿Sí? No, pues ellos dijeron, no, pues en muy buena concepción. Dice, Jesús contestó, pues para mí es excremento. ¿Sí? Es decir, el mundo tiene una forma de pensar acerca del dinero que está acabando con todas las cosas. Que está acabando con las libertades, que está acabando con la tierra, que está acabando con el aire, que está acabando con el agua. Entendamos, esto es precisamente el espíritu, para mí, del anticristo. Estar en contra del logos de Dios. Y fíjense qué interesante, pero un principio de acción que ellos tienen muy efectivo es, divide y vencerás. Ahora bien, ellos tienen una agenda, pero lógico que hay obstáculos a esa agenda. Esa agenda no se está realizando así como así. ¿Cuáles son los obstáculos que enfrentan los promotores de esta agenda global? Miren, en primer lugar, las identidades culturales nacionales. ¿Sí? Porque en contra de esta globalización, de esta agenda globalizadora, están precisamente las posiciones nacionalistas. Ahora es lo que se dice, ¿no? Están surgiendo los nacionalismos, las posiciones que defienden las identidades de cada pueblo, de cada nación. Bueno, eso es un obstáculo a esta agenda. ¿Cuál es otro obstáculo? Otro obstáculo es la identidad familiar. Si no fuera, sobre todo aquí en México, por esa tendencia que tiene la familia a fortalecerse nuclearmente, a hacer una unidad de apoyo mutuo, entonces también estaría desintegrándose la familia. Sin embargo, muchas familias en México tienden a la unidad todavía. Esto, la identidad familiar mexicana es un obstáculo, pero se está luchando contra ella. Está tratando precisamente de desbaratarse a la familia. Y tenemos que darnos cuenta que es una gran realidad de nuestro tiempo. Pero, tercero, y lo más importante, el obstáculo mayor que está enfrentando esta agenda global es la identidad de la iglesia cristiana. ¿Pero de cuál iglesia cristiana? Yo diría que no de todas, sino de aquella que está sellada por el Espíritu Santo de Dios. Esa iglesia es la que está oponiéndose a todas estas posiciones. Si no fuera por esta iglesia que se opone, tendrían camino libre. Pero no, precisamente es la iglesia cristiana el mayor enemigo de esta agenda global. Y ahí tenemos que poner precisamente todos nuestros ojos, toda nuestra inteligencia, toda nuestra sensibilidad. ¿Sí? Estamos enfrentando una agenda global terrible. Cuentan con mucho dinero, con mucho poder,
Ellos son realmente en este momento quienes quieren gobernar al mundo, quieren hacerse del mundo, quieren un imperio en donde desaparezcan las identidades culturales, donde desaparezca la familia y, claro, donde desaparezca la iglesia. De ese tamaño es el reto de nuestro tiempo. Pero acuérdense de esto. Dice, los enemigos, ¿sí? Son los enemigos que van a estar, ¿dónde? Van a estar bajo los pies de Cristo. ¿Quién los va a vencer? ¿La iglesia? No. La iglesia no. Precisamente lo que estos poderes van a enfrentar es al propio Jesús, al propio Cristo, al propio Dios, al propio Creador. Están enfrentándose no a una iglesia, están enfrentándose a aquel que dio toda la forma a la realidad en la que vivimos y que tenemos que seguir viviendo. Por eso, fíjense lo que voy a decir. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe sobre la tierra? Esa fue la pregunta de Jesús en Lucas 18:8, en la parte segunda, parte B. ¿Qué quiere decir esto? Pues precisamente que tanto se ha perdido la iglesia en discusiones teológicas, un montón de cosas que en realidad la han hecho perder el objetivo de la fe en Jesús, la fe en Dios, el realmente identificarse con aquel que es el dueño y Señor. Por eso yo invito a la iglesia en este tiempo, reflexionemos sobre las cosas que Dios quiere que tengamos presentes. En lo personal creo que los últimos días están por verse. Serán años si ustedes quieren, yo no lo sé, Jesús mismo lo dijo, ¿sí? Eso solamente mi Padre en su sola potestad. Pero ustedes vayan y lleven el mensaje del Evangelio a toda la tierra. Eso es nuestra responsabilidad. Ahí es donde está realmente la iglesia que confía en la promesa, ¿sí? Yahvé dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos debajo de tus pies. Dios les bendiga en esta mañana. Amén y amén. Pues agradecemos a nuestro hermano Hugo Hernández Nevares por esta hermosa reflexión que nos ha dado, ya que seguramente la expresó siendo movido por la fuerza del Espíritu Santo, que es el que nos instruye, decíamos, en toda verdad y en toda justicia, y pedimos bendición especial para él y su familia. Muy bien, hermanos, después de agradecer a nuestro hermano, pues quiero darles algunos anuncios rápidamente. Quiero recordarles que no dejemos de orar por cada uno de los miembros de la iglesia y la Iglesia Evangélica Unida, que es nuestra iglesia, y también por aquellos que nos ven y nos escuchan por este medio o por algún medio de las redes sociales. Igual queremos pedir a cada uno de ustedes oración por nuestros enfermos. Particularmente menciono rápidamente a algunos de ellos, a nuestro hermano Héctor García, miembro de la rondalla, y también por su familia, para que pues él está en situación delicada en el hospital y queremos que cada uno de ustedes pongan en su corazón, en su mente, pedir al Señor por su salud para que le dé fortaleza y también, si está dentro de su voluntad, pues darle esa sanidad que solamente Él puede dar, y use a esos médicos para que le den lo que Él requiere. Así también pedimos igualmente por nuestro hermano Mario Romero y su familia, específicamente por Luis Romero. Sabemos que él también está pues delicado de salud, y pues desde aquí le mandamos un abrazo fuerte, y que sepa que no nos olvidamos de él ni de su familia, que los tomamos en cuenta. Pero estar distanciados físicamente no quiere decir que no estemos unidos, hermanos. Aun cuando no nos veamos, estamos cada uno de nosotros en nuestra mente y en nuestro corazón, pensando en cada uno de los que constituimos esta iglesia cristiana. Así también no olvidemos orar por nuestra hermana Silvia Arellano, por la esposa de nuestro hermano Alberto, y también pues por aquellos que, aun cuando no siendo miembros de nuestra iglesia, conocemos que requieren de nuestras oraciones, ya que pues es importante que constantemente oremos por ellos. Y no olvidemos también orar por
nuestras autoridades y particularmente por la misión de nuestra iglesia en la proclamación del Evangelio. Hay muchas otras cosas, hermanos, por las cuales hay que no dejar de orar. Ustedes deben conocer algunas que yo ignoro y el Espíritu de Dios les pondrá otras más. Así que no dejemos de estar constantemente poniendo en nuestra mente y nuestro corazón esa súplica a nuestro Dios para que interceda por todos nosotros en nuestra vida diaria y podamos hacer llevadera precisamente hasta que el Señor venga nuestra vida. Pues sin más por el momento vamos a orar para ser despedidos y después de ello no se vaya, todavía viene una alabanza más que es la de quiero levantar mis manos y con ella vamos a terminar. A la letra aparecerá en la pantalla para que usted y su familia puedan cantarla y disfrutar de este momento especial. Amén, hermanos, vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo tan hermoso que nos diste. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a cada uno de los que participaron, Señor, en la elaboración de este culto virtual, Señor, que es para tu honra y tu gloria y para que aún en medio de esta contingencia sanitaria, Señor, no dejemos de reflexionar, de alabarte y de estar orando, Señor, a ti. Bendice a cada uno de los miembros de tu iglesia, Señor, y me refiero a esa iglesia espiritual, Padre, por la cual tú moriste y tú un día vendrás por ella. Te pedimos también que pues bendigas las familias, que de todos aquellos que nos están viendo y escuchando por este medio, y que pues nos despidas de este momento, mas no de tu presencia, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ofreciendo a ti